Hey, ¿qué tal, Speedcubers y futuros Speedcubers? Bienvenidos a esta nueva sección que es la historia detrás del cubo. Y como primeros invitados tenemos a Rubikep y a Louis Monder, que son los creadores del cómic de Cubers. Están aquí para practicarnos más sobre este gran proyecto que ya salió a la luz y que a todo el mundo del speedcubing en general es una gran inspiración para todo este ámbito. Así que pues los dejo para que se presenten y conozcamos un poco más sobre ellos. Pues bueno, mi nombre es Kevin Gómez, pero me hago llamar Rubikep. Soy coautor de este cómic llamado Cubers, el cual es un proyecto que nos ha motivado mucho para que todas las personas puedan conocer este mundo del speedcubing, el cual bajo mi punto de vista o toda mi experiencia como speedcuber, he podido, bueno, participar en las competencias, he obtenido buenos puestos también y pues me fascinó la forma en que todo estaba organizado, en que el cubo Rubik, a pesar de que ser un juguete, era utilizado en las competencias y donde todo está muy bien reglamentado y donde hay una muy bonita comunidad. Entonces todo ello he querido plasmarlo en un cómic a través de historias de diferentes speedcubers de distintas nacionalidades para poder pues integrar todos los países, ¿no? Ya que el speedcubing es muy internacional y todos se conocen entre todos, conocemos a personajes muy destacables, ¿no? Como Flex Emdish o Max Park. Eh, y es por ello que hemos decidido crear este cómic a manera de atraer más personas incluso a este mundo, para explicarles sobre ello y ver lo emocionantes que son esas competencias. Siempre que voy con mi cubo en algún lugar, a las personas les parece muy emocionante cuando les platico sobre las competencias, sobre cómo se lleva esto oficialmente. Y es lo que he querido transmitir con este cómic. Ok. Tú, a ver, Luini Monder, ¿qué es lo que cómo fue qué podemos saber sobre ti un poquito, pequeños rasgos, para ahorita ya ir a unos gran rasgos? Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente saludarlos a todos. Gracias por estar viéndonos en este momento. Mi nombre es Luisa Apaza, pero me hago conocer como Looney Monder. Bueno, yo tengo 21 años. Mi camino con lo que es el cubo Rubik, en realidad lo he visto desde bastante pequeña. Todo lo que es el cubo mágico, no tanto como cubo Rubik, sino como cubo mágico. Al principio me parecía bastante complicado, un poco difícil de entender cómo eran los movimientos, pero con el paso del tiempo se hacía un poco más interesante cómo armar lo que es el cubo. Poco después de que conocí a Kevin, él me ayudó un poco más a entender este mundo del cubo Rubik, cómo funcionaba la parte de las competencias y también de los diversos movimientos que se pueden hacer en este. Si bien no participé en algunas competencias sobre speedcubing, sí pude apreciar cómo cada una de las personas participantes ponía bastante esmero en este armado del cubo, cómo ponían todo de sí para poder llegar a ser el más veloz en dichas competencias. Sí, claro, y bueno, como podemos saber, pues el mundo, como todos mencionamos, vemos el cubo de Rubik y era algo que se veía imposible, ya sea pequeña edad o una gran edad, se ve algo imposible, ya que al verlo resuelto y ver tantos colores, pues piensan que, o los típicos mitos, ¿no? De que eso, tienes que ser matemático, tienes que saber alguno de esos típicos para poderlo armar, y si ya vemos que cualquier persona lo puede armar. Y pues un ejemplo es por ejemplo, vamos a decir, de Max Park, que aún con todo el autismo puede armar un cubo de Rubik y es uno de los mejores del mundo actualmente. Y hablando de esto de que decimos que puede ser un cubo de Rubik algo difícil, me gustaría, antes de entrar de lleno, me gustaría saber cómo es que ustedes se iniciaron en el cubo de Rubik o cuál fue su acercamiento, qué fue lo que les atrajo del mismo cubo de Rubik. En mi caso, pues yo ya desde muy pequeño ya tenía algunos acercamientos con el cubo, ¿no? Me gustaba esta forma, no lo sé, recuerdo que lo vi una vez de pequeño, traté de armarlo, me llamó mucho la atención, pero como no era mío, pues estaba de visita, me parece, en alguna casa, así que no pude estar mucho tiempo con él y creo que me entusiasmó porque apenas me faltó una o dos piezas, ¿no? Y yo estaba muy pequeño.
Pasó bastante el tiempo y encontré otro cubo, también en otra casa. Y en esa ocasión ya sí pude resolver toda la cara completa. Esto obviamente incluso me animó mucho más, pero todavía no tenía mi cubo propio. Bueno, pasó el tiempo, ya a la edad de 13 años, más o menos, 12, sí, a los 12 años ya pude tener mi propio cubo y llegué a resolver dos caras, ¿no? Ese momento también fue alucinante y yo ya no quería tocar el cubo, ¿no? Lo dejé ahí como mi trofeo. Bueno, pasó el tiempo y yo tenía un profesor de matemáticas. Él sabía resolver este cubo. Y entonces vio mi cubo, vio que habían dos caras resueltas y me empezó a enseñar. Así es como yo empecé esta práctica. Me enseñó el método principiante, ¿no? Claro. Y a partir de esto es que, si bien fue solo una clase, pude memorizar o no lo sé, pude aprender bien cómo resolver este cubo y poco a poco cada día fui practicando más. Hubo una ocasión en que me olvidé un paso que, digamos, luego de hacer el F2L, tienes que hacer, en el método principiante, tienes que hacer una cruz, o sea, luego de hacer las aristas, tienes que volver a hacer una cruz, ¿no? Este paso me olvidé, así que yo inventé mi propia forma de hacerlo, ¿no? Fue bastante duro, pero lo conseguí, es como haber inventado un algoritmo. Eh, Pasó el tiempo y bueno, ya fui descubriendo que en YouTube también podríamos encontrar los algoritmos, estaban empezando a surgir canales de cubos bastante antiguos, ya te hablo del año 2010 más o menos incluso, sí, menos, 2009 por ahí, 2008. Pasó el tiempo y cuando yo empecé ya profesionalmente, yo ya estaba en la universidad, fue cuando encontré un club en mi universidad que se dedicaban a esta práctica de resolver cubos. Para ese tiempo yo lo resolvía entre 30 y 40 segundos, pero ellos ya eran sub-20, ¿no? Bastante buenos, ya cada día, ¿no? Practicaban entre ellos ya las típicas reuniones, se comparten algoritmos, se comparten tips. Pertenecí entonces a este grupo y es cuando yo aprendo Friedrich y reduzco, ¿no? De los 30 segundos ya pasó a los 20 y llegué hasta sub-20 incluso. Eh, con ellos también fue que di mi primer campeonato, eso fue en el año 2013 ya. Ajá. Participé en mi primer campeonato de cubos. Luego nosotros organizamos incluso un oficial en mi universidad, lo cual fue muy chido. Ya pude ver cómo se desarrolla más en primera persona, ¿no? Sobre los campeonatos, los runners, los scramblers, los diferentes roles que tienen las personas. Una vez que terminamos esta etapa, yo ya me dediqué al cubo un poco más de lleno por mi parte. Iba a campeonatos, obviamente. Y bueno, así fue como progresé en esta etapa, ¿no? Obviamente también revisé 3x3, 4x4, 5x5, ¿no? Pyraminx, Megaminx. Y gracias a ello es que, pues así, a lo loco es que se me ocurrió esta idea de realizar una historia, ¿no? Y lo mejor que encontré fue hacer un cómic sobre ello. Gracias a que encontré a Luis es que pudimos desarrollar esto. Ok, sí es muy interesante esa forma en la que te adentraste al mundo de los cubos y creo que sí la mayoría pudimos haber empezado de esa misma forma. Un cubo con algún familiar o en algún, sí, cualquier lado o un cubo del bazar, tianguis, como se le conoce algunos de los más sencillos y pues se inició. Tú, Luis Monder, ¿cómo fue que iniciaste en este mundo? ¿Qué es lo que te atrajo? Bueno, no podría hacer una apreciación tan profunda como lo hizo mi compañero Rubik. Pero sí puedo decir que lo conocí por primera vez, el cubo Rubik. Habrá sido en una fiesta infantil. Era uno de esos juguetitos que agregaban a las piñatas. Yo me agarré uno de esos juguetitos, entonces con curiosidad como que ya, bueno, lo lograba desarmar, pero ahora, ¿cómo lo armo? ¿Cómo lo armo? De ahí trataba más o menos el tratar de armar siquiera una de las caras, lo cual no se pudo lograr muy bien, que yo recuerde. Y más o menos como que dejé el cubo ahí en stand-by.
Pero con el paso del tiempo veía a otros niños también que estaban jugando con ese mismo cubo. Y los miraba y decía, pucha, qué interesante que ellos pudieran armar ese tipo de cosas. Y luego más tarde, ya después de conocer a Kevin, um, es como que descubrí que había otras formas de cubos. No solo eran los cubos como tal, sino que había los Pyraminx, Megamix. Hay de diversas formas y yo quedé como, ah, que ¿cómo pueden sacar tantas figuras? Y se siguen llamando cubos. Entonces es como que eso me interesó un poco más a investigar sobre este tipo de rompecabezas, si podríamos decirlo así. Ok, sí, bueno, como mencionan, de esos cubos de los de piñata, de los que salen esas bien partidas, de que imaginar que fue un tipo como estos tipos de cubos, ¿no? De los de que son que viene pintado y se va despintando poco a poco hasta que ya no gira o ya se rompe completamente y lo tienes básicamente por el puro recuerdo. Creo que la mayoría empezó de otra forma. Y bueno, ahora que mencionaste los cubos, ¿recuerdan? Bueno, tú ya nos contaste cuál fue el cubo con el que iniciaste. Ruby, ¿recuerdas cuál fue tu primer cubo? O sea, de la marca o es algo que es muy vago ese recuerdo. No, de tipo profesional, si recuerdo la marca, era un Dayan Sanchi. Ujú. Quizás un Dayan Sanchi o un Dayan Panchi, uno de esos, que por el 2012 estaban ya saliendo, ¿no? Habían sido traídos. Creo que por esos tiempos también habían Shenshus, pero no, decían que el Dayan era de los mejores en ese tiempo, ¿no? Luego ya conocí el Moyu, no recuerdo bien cuál era los primeros Moyu, pero era una de sus primeras versiones. Ni siquiera era muy conocido, ¿no? Eh, pero sí, me gustó mucho, en especial las reviews de Mawisha, donde ahí podía conocer incluso más sobre los diferentes tipos de cubos, y eso me encantó, ¿no? Sí, claro. Y algo que mencionas ahorita que hiciste del Dayan Sanchi, es un cubo que aunque sea, como te dices, ya puede tener tiempo, a la actualidad le puede hacer batalla a otros cubos que se dicen igual de gama alta. Es algo curioso que también algunos cubos de antes pueden ser todavía de gama alta y pueden jugársela a la misma par que otros. Y bueno, también cubo, pregunta si cubo que además del 3x3 que sea uno de los que más les guste. Mío, 4x4 y Megamix tal vez, sí. Prefiero 4x4 y Megamix. En categoría oficial, sí, me gusta mucho armarlo a una mano, 3x3 a una mano. Y contigo, Lonely Wonder. Bueno, estaría entre el Pyraminx, tiene una forma bastante interesante, y hay uno que se llama Mirror, si no me equivoco, es como que utiliza unos rectángulos, no sé si es en proporciones áureas, pero era uno totalmente doradito. Y, Sí, sí. y hasta ahora no lo logro armar, pero genera unas formas bastante interesantes cuando se desarma. Bien Sí, interesante. es un gran Creo que reto lo voy a dejar ahí como escultura. el mismo Rubik Mirror, que creo que sí es una gran estructura. Lo estoy buscando aquí mismo en las estanterías, pero no lo Acá logro lo tengo. encontrar. Ah, sí, lo tienes por ahí porque yo creo que no lo logro encontrar. El Sí. mío creo. Ah, sí, ese mismo. Sí, sí, es un reto. Igual a mí me costó trabajo ese armarlo. El Rubik yo lo tengo en versión plateada. Y sí, fíjate, sí genera ese reto, pero como dice, ¿no? Sabiendo armar el 3x3 es igual, es sencillo, nada más acostumbrarse a la deformación que llega a generar. Como dato Sí. puedo decir de que Ajá, Lonnie Monder estudia arquitectura y es por ok. ello que estos tipos exóticos de cubos le traen mucho, ¿no? Arquitecto como Erno Rubik. Sí, claro, Ujú. es un pequeño dato curioso y muy acertado en ese momento del por qué se puede traer ese no cubo. Me agrada ese pequeño dato curioso. Ok, y así, otra igual, cubo que como ya pregunté, cubo que les guste, cubo que no les llegue a agradar tanto o que no sería mucho de, sí lo compraría, pero lo tendría ahí arrumbado. Para mí, pues yo diría que el clock. Yo soy algo anti-clock. No lo sé, es que nunca lo he tenido, pero lo veo tan raro de manipular. No lo sé, las piezas o los botones que tienes que presionar para llegar al objetivo, que es que las puntas, ¿no? Los minuteros estén todos al mediodía o algo así. Pero no, definitivamente es un cubo que no lo compraría.
Luego estuve practicando un tiempo el Square One. Me gustó en su tiempo, pero luego como que se me hacía muy difícil de memorizarlo. Tenía que practicarlo muy regularmente para poder memorizar los algoritmos, ya que son transnotación, ¿no? Y son un montón de casos también. Entonces por ahí van el Clock y Square One de tipo oficial, es el que no, bueno, Clock también es oficial, ¿no? Ya es oficial. Sí, ok. Y bueno, ¿podrías le decir a Clock que es un cubo? O sea, ¿lo podemos decir cubo o lo dejamos como tipo puzzle? Que es el dilema de todos. Tienes razón, ¿no? Es un gran dilema. No me había puesto a pensar ello, porque no tiene los colores No, o sea, no típicos tiene lo de un, por ejemplo, como de podemos mencionar cubos. lo de un Pyraminx a un Clock, pues no tiene los colores oficiales, ni el de Kiji, que es negro con blanco, no tienen colores los de un cubo de Rubik. Es el adoptado, ¿no? Del grupo. Ah, exactamente, es el adoptado. Buena idea esa. Y contigo, Luis, ¿cuál sería los que no te gustaría o compraría nada más para que se vea bonita la colección? Bueno, no sabría decir si hay alguno que no me gustara porque, bueno, lo mismo que su deformación hace bastantes formas interesantes. Ajá. También es bonito tenerlos ahí, no tanto para armar. Así que no tendría un cubo en específico cual para mencionar en su momento. O sea, se podría decir que de todos los cubos son bien aceptados. Por ahora sí. Por el Sí. momento sí. Ok, yo, bueno, me respondiendo a la misma pregunta, yo creo que a mí el que menos sí, yo la verdad no lo tengo por gusto, es el Axis. Ese sí es un cubo que se deforma mucho y me da muchos dolores de cabeza, ese no, sí no lo tendría. Que Ah, viene por siendo, dificultad. sí, que viene siendo Sí, este sí, el el Axis, no. Access. Es un cubo que no. Y pues bueno, vamos entrando más al tema del mismo cómic. ¿Cómo surge la idea? O ya nos diste una pequeña introducción. ¿Cómo es que surge la idea de llevarlo ya a la práctica? No nada más que se quedara como proyecto, sino que ya se llevara, ya se hiciera y se fomentara todo. Bien, para hablarte ya, esta vez adentrándonos más en el cómic, pues la idea empieza con que yo tengo este sentido de escritor también, aparte de mi Ujú. carrera, ¿no? No he estudiado letras, soy más de ingeniería, tengo una Ok. carrera de ingeniería, pero esta parte de escritor siempre la he tenido conmigo, ¿no? Me gustaba inventarme historias, continuarlas y tener una trama muy interesante, podría decir. Ya hacía tramas muy complejas ya de pequeño. Entonces, quería escribir un libro, sí. Era sobre otros temas, ¿ya? Sobre otros temas no relacionados al cubing. Pero luego de que, como mencionaba, ¿no? Descubrí lo de las competencias, que es interesante poder mostrar esto al público que no conoce. Bueno, lo quise plasmar y como yo tiendo más a escribir, ¿no? Pensaba hacer un libro sobre ello. Sin embargo, hacer un libro sobre el speedcubing es un poco más difícil transmitir esta emoción en un libro. Me gustaba la idea de que sea más gráfico y sí que tenía intenciones de poder dibujarlo, ¿no? Y poder realizar una novela gráfica a partir de ello, pero no tenía el conocimiento suficiente en lo que se refiere a dibujos y estaba consciente de que para hacer esta dinámica, para dibujar los cubos también, necesitaba un cierto grado, tiene un cierto grado de complejidad que no podría hacerlo en corto tiempo, ¿no? Tendría que ser una persona que se ha dedicado a la ilustración durante mucho tiempo. Entonces es cuando conocí a Luisa también. Nosotros compartimos una pasión que es la música, tocamos violín y gracias a ello es que nos conocimos. Luego conocí su página, ¿no? Empezaba a compartir ella estas ilustraciones que ella hacía y pues me llamó mucho la atención. Luego hubo un tiempo en que yo viajé a la ciudad en donde ella vive. Es un poco alejado de donde yo vivo, ¿ya? Entonces, aquí en Perú. Ella vive en Arequipa, yo en Lima, Desde pero Lima. viajé un tiempo. Sí, viajé un tiempo hacia allá por motivos de trabajo y bueno, nos conocimos más. Le hablé sobre esta idea que tenía, este proyecto. Escribí, ¿no? Obviamente, antes ya tenía todo estructurado cómo iba a ser la historia. Le mostré la historia a Luisa y pues le gustó mucho la idea.
esta temática interesante con los cubos, con la filosofía que yo también aplico a esta historia, porque a partir de los cubos, ¿no? Como bien mencionábamos, aprendes que a pesar de que parezca imposible, pues una vez que sabes los pasos o eres ordenado o te pones a aprender de un tutorial, ya sea de una persona, de un amigo, descubres que es relativamente sencillo. Y a medida que vas practicando y practicando, se vuelve más sencillo, ¿no? Entonces esta filosofía forma parte de la historia, en que lo imposible, lo que parece imposible, no es verdaderamente imposible. Es así como iniciamos este primer capítulo que nosotros le hemos llamado Algoritmo 1, la cruz en el cubo, Cubers Algoritmo 1, la cruz en el cubo. Y bueno, nos decantamos por graficarlo. Tuvimos también, llevamos un curso sobre hacer cómics también, bueno, diversos cursos sobre escenarios, narrativa, guión, propio cómic, la estructura. Y pues poco a poco fuimos avanzando más, los dibujos quedaban cada vez mejores, cada vez íbamos aprendiendo más sobre ello, lo íbamos puliendo y pues empezamos a mostrar nuestro producto a diversas personas para que lo valoren y recibimos muchísimos comentarios positivos. Esto nos animó bastante para poder publicarlo en una editorial, ¿no? Y ellos pues revisaron el cómic, les encantó y ya, y nos ayudaron para poder publicarlo, ¿no? Es así como surgió esta gran motivación y que ahorita está siendo muy bien recibida por el público. Sí, claro, acá por este lado nosotros la mayoría nos enteramos por un Noticias Cuberas de Kibur, no sé si lo conozcan por allá. Sí, no Creo solo que en, sí. nosotros, o bueno, yo por mi parte me enteré por esa misma parte de que estaban creando uno de Cubers, que estaban solicitando para contar su historia, no, si no mal me equivoco, como lo escuché yo con él. Y pues muchos se animaron y les llegó la atención y fue un fenómeno que todos llevamos esperando hasta el momento que nos enteramos que ya estaba a la misma venta. Y entonces, a como me mencionas, todos los dibujos son hechos y realizados por ustedes por los mismos cursos que tomaron. De parte de Luisa. Luisa les Bueno, puede comentar. sí. Ok. Yo hago la parte de todo lo que es la ilustración en este cómic, trabajando todo lo que es arte conceptual, fondos, creación de personajes y entre otras características visuales principalmente. Ok. Y bueno, me puede, ¿cómo, o sea, más a fondo? Yo todavía no lo he visto, el libro lo compré por Amazon, el Amazon Kindle lo compré, pero todavía no lo he visto, me estaba esperando hasta el momento de poderlo ya, de entrevistarlos para poder empezarlo a leer. ¿Cuál es el trasfondo fue algo difícil empezar a plasmarlos, hacer todo el diseño en general de los personajes, fondos, todo lo que conlleva? Bueno, como empezamos con un escrito que, bueno, Rubikev ya había comenzado desde hace un tiempo, la cosa era hacer una tormenta de ideas, una lluvia de ideas para poder plasmar eso, todo lo escrito, todo lo que está descrito en dibujo, en algo más animado, más caricaturesco y que sea más ameno de ver. Entonces, bueno, Kevin describió ciertas partes, lo que es principalmente características en cuanto a personalidad, los pasatiempos de un personaje, qué cosas le fascinaban o a qué más estaba atraído, mejor dicho, a qué competencia de lo que es el cubo estaba más atraído ese personaje. Entonces, eso más o menos me ayuda a interpretar ese personaje y a diseñarlo como tal. Además de eso, utilizaba varios de los conceptos que, bueno, en el mundo de la ilustración se tiene, por ejemplo, el uso de las formas para definir a un personaje y que se diferencie uno del otro y que a su vez pueda resaltar ciertas características en cuanto a personalidad. Ok, sí, porque pues no es un trabajo nada sencillo, sino es algo de tiempo. ¿Cuánto, o sea, en sí, cuánto tiempo tomó desde que nació la idea hasta actualmente que ya se vendió para terminar el primer capítulo de de este gran cómic? Han sido 3 años, Johnny, han sido 3 años de arduo trabajo, tanto de escribir la historia, de enlazar
cada personaje porque es una historia un tanto compleja, ya no solamente es un protagonista el cual va recorriendo y va compitiendo en torneos hasta llegar a ser el campeón de Speedcubing, digamos, pero sería muy, muy cliché. Lo que hemos hecho es que son distintos competidores, distintas personas, donde cada uno está enfocado a un tipo de cubo en especial, ¿no? Hay algunos que sí manejan distintos tipos, pero hay otros que se enfocan en uno solo. Y cada uno de ellos, pues, hemos tratado de desarrollar la historia del personaje para que la gente pueda empatizar bastante con cada uno de ellos. Sería muy interesante incluso que tal vez cada persona, cada uno de nuestros lectores tenga su personaje favorito. Y entonces él como que apoya a su personaje favorito y otro lector apoya a su personaje favorito hasta que se enfrentan en estos torneos y pues en sí nadie va a saber quién va a ser el ganador, ¿no? Esto, bueno, tratamos de mantenerlo en secreto, no puede ganar, puede perder. Es por ello, así vamos manteniendo la atención del lector. Es Nos gustaría que sorprendente. se formen bandos, así, en todo Para que este se hiciera universo. una mayor comunidad, ¿no? De apoyo y un fanmade de tal de los personajes. En sí, ¿cuántos personajes son los que están en este primer capítulo? En este primer capítulo trata sobre un personaje. El Ajá, cómic está dividido en tres arcos. Este primer arco va a consistir de 7 capítulos, ok, donde, digamos, cada uno de ellos, ya, cada capítulo o algoritmo va a tratar sobre un personaje. Sí, bueno, en sí va a haber un capítulo donde va a tratar de dos personajes y va a haber otros 2 capítulos dedicados a un solo personaje. ok. Pero más o menos va por ahí. Y cada uno de ellos son 7 personajes, ¿vale? Los 7 personajes principales de la historia. Cada uno de ellos representa un color característico del cubo Rubik. En este primer algoritmo nosotros nos basamos en el color negro, que representa pues la base del cubo original, ¿no? Del cubo típico. Es la base, es el color donde todos los stickers o colores se colocan sobre el cubo. Eh, bueno, esa es también un poquito la razón por la que es el primer capítulo, porque por ser la base. Luego los demás ya empezamos a ver los distintos colores, ¿no? Va a haber un personaje que se caracteriza por el color rojo, otro que se caracteriza por el color azul, y así, cada uno de ellos. Es por ello que este primer arco lo llamamos colores. Ok, ok, es muy interesante el nombre y pues esperemos las demás partes, pero al principio, primero este que ya salió, hay que disfrutarlo y hay que hacer todo lo demás. ¿Cómo se les ocurre el nombre de o sea, de que el cómic se llame Cubers y la cruz de en el cubo? El algoritmo uno, la cruz en el cubo. Y en Cubers, pues básicamente porque trata sobre cuberos, la vida de cuberos de distintos países, ¿no? Utilizamos un término en inglés para poder englobar a todos ellos, también para, pues, no estar colocando cuberos, cuberas, ¿no? Simplemente cubers, que ya puede ser Más algo que general. englobe a todos, ¿no? Ujú. La cruz en el cubo, pues así como el color negro es la base Ujú. para el cubo de Rubik, la cruz es el primer algoritmo que uno realiza para poder resolver el cubo, ya sea en el método principiante o método Friedrich, ¿no? Que bueno, serían los métodos que manejemos, ¿no? Son los más populares y los que más funcionan. Entonces, en base a ello es que tomamos este primer algoritmo que, en el que hemos hecho este paralelo, ¿no? Entre algoritmo y capítulo. Ok, Tomamos el primer algoritmo como la cruz en el cubo. Pues lo de algoritmo y capítulo también es algo muy interesante porque un algoritmo, pues, en sí tiene diversos significados, ¿ya? Pero para el speedcubing significa, pues, pasos, ¿no? Pasos para resolver algo. Pero una definición más genérica de algoritmo es también una sucesión de pasos para resolver un problema. Entonces, este término algoritmo lo hemos identificado, hemos hecho este paralelo con capítulo, porque significa una sucesión de eventos que desarrolla una parte de la vida del personaje. Y en esta primera sucesión de eventos, pues el personaje conoce el cubo de Rubik,
vamos a ver en qué le ayuda, vamos a ver cuáles son sus motivaciones para poder realizar esta práctica, porque así como cada uno de nosotros tenemos pues una historia interesante que contar sobre cómo que conocimos a este cubo, ¿no? Y es lo que trato de retratar en cada uno de ellos y que tengan una buena razón para competir y para dedicarse a este cubo. Eso es lo que nos gustaría transmitir. Ok, eso es algo muy interesante la intención que tienen, además de generalizar en todo, no estar cuberos, sino un género de unir de unir a todos en general y representar a cada uno y generar que se identifiquen con ese mismo cubero o personaje de cómic. Es algo muy interesante que la verdad esta comunidad cubera siento que va a ser de lo mejor recibido. Y pues la verdad es un gran proyecto que se está llevando a cabo y que pues, en verdad a lo que está viendo que tiene un gran énfasis para toda la comunidad cubera. Y pues bueno, y pues bueno, como les decía, es un gran proyecto que esperemos tenga mucho más auge, pero esto no es todo de la entrevista y hasta aquí podríamos decir que queda la primera parte de la entrevista con los creadores de Cubers. Si quieren seguir más, nos vemos en la siguiente semana con esta segunda parte de la gran entrevista con The Cubers. Así que nunca dejen de cubear. Hasta la próxima.